El tema está titulado Un amor que transforma. El versículo está en Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Comienzo diciéndoles que hay unas diferencias muy marcadas entre el amor que Dios nos imparte y el amor que nosotros impartimos también. Hay unas diferencias muy marcadas. Podríamos decir que ese amor que nosotros, llámese amor filial o sea el amor eros, que es el que se comparte entre parejas, y es un amor interesado, no da nada sin esperar nada a cambio. El amor que se comparte entre nosotros es un amor muy particular, cambia, está sujeto a circunstancias y está fundamentado en los sentimientos, y como los sentimientos cambian, ese amor cambia. ¿Cuántos no se casaron con la novia de su juventud? En su momento, cuando se tuvo la relación, y lo digo por mí, estábamos enamorados, quizás no podíamos dormir, nos desvelábamos, viajábamos de donde estábamos, ¿verdad?, a ver esa novia, y luego un día se acabó esa relación, y quizás tuvimos otra novia o sencillamente no terminamos casándonos con esa persona. ¿Qué pasó con ese amor? Sencillamente cambió, se acabó y luego amamos a otra persona. Ese es el amor humano, el amor del hombre. Es cambiante, es muy cambiante, es muy frágil, sujeto a las circunstancias. Mientras que el amor de Dios, por no decir más, el amor de Dios es todo lo contrario. El amor de Dios es infinito, no se agota. Aparte de no ser cambiante, no es interesado. Dios sencillamente ama sin esperar nada a cambio. No es que lo amo porque Él me ama, lo amo si me da esto, no. Dios nos ama sencillamente. Dios nos ama. No está sujeto a circunstancias, no está fundamentado en sentimientos, todo lo contrario. El amor de Dios es grande, el amor de Dios es sólido, el amor de Dios es abarcante. Y en Juan 3:16 nos habla de la muestra más grande de amor que se haya podido conocer, hablando en términos generales. Evangelio según San Juan, capítulo 15, en el versículo 13, dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus hermanos. Tú puedes demostrar tu amor dando de comer al hambriento. Tú puedes demostrar tu amor dando de vestir al desnudo, de beber al sediento, ¿verdad? Brindando una sonrisa, un abrazo, pero difícilmente, muy difícilmente vas a poder demostrar tu amor poniendo tu vida por otro o dando a tu hijo. Y peor aún, si es el único que tienes, a que muera por otro. Imagínate ese cuadro por un momento. Imagínate que van a sacrificar a alguien, a un bandido, a alguien que cometió delito, que hurtó, imagínate lo peor, lo van a sacrificar. Imagínate tú saliendo con tu hijo o hija de la mano diciendo, no, perdónenlo a él, yo entrego a mi hijo, yo entrego a mi hija para que muera por él. A ver, yo reconozco públicamente, yo no sería capaz. Yo no sé tú, pero yo no sería capaz de eso. Nosotros nos movemos en un dicho que dice el que la debe, la paga. Entonces que la pague el que fue el que la hizo, pero yo no voy a dar a mí. O sea, no me da el amor que yo siento naturalmente, no me alcanza para llegar hasta allá. Pues el cielo le dio, el Padre fue capaz de ofrecer a su Hijo en sacrificio para que la deuda del pecado fuera cancelada y nosotros podamos tener vida eterna. ¿Cómo más Dios nos muestra su amor? Aparte de haber dado, que es la muestra más grande, de haber dado a Jesús propiciación por nuestros pecados. Cuando sana nuestras enfermedades, cuánto hemos estado achacados, ¿verdad? Cuánto hemos estado incluso al borde de la muerte y hemos visto la misericordia de Dios, hemos visto la bondad de Dios, hemos visto la preocupación de Dios por nosotros. En resumen, hemos visto el amor de Dios. La Biblia, de una de las cosas que más habla es de sanidad. Y en el ministerio de Cristo pues está revelado tantos milagros que hizo de sanidad. Por ejemplo, en Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52, está revelado
La historia del ciego Bartimeo, ¿lo recuerdan? También en Marcos capítulo 2, versículo 3 al 12, está la historia de aquel tipo que fue cargado por 4 cuadraplégicos, ¿no? Lo subieron por el techo. ¿Y qué hizo Jesús? Sencillamente los amó. Y por amor los sanó y los salvó, porque no solamente estaban enfermos, sino que estaban perdidos. Dios nos muestra su amor cuando nos da de comer. No sé cuántos. Yo hablaba con mi hija mayor y yo le decía a ella: mi hija, la vida es de altos y bajos en este mundo, porque las circunstancias cambian, porque hay tantas cosas que afectan, pero aferrado de la mano de Dios vamos hacia adelante, vamos hacia adelante. Digo ahora, ¿cuántos quizás han experimentado en el transegar de la vida momentos difíciles, al punto de llegar un día a no tener que comer? Yo viví esas circunstancias, no sé si me vuelva a tocar, espero en Dios que no, pero por ahí pasé y créame que es difícil. Y Dios permite muchas veces que vivamos esas experiencias para que podamos entender a todas aquellas personas que la sufren, ¿no? Y Dios es el proveedor. Aprendemos en esa ocasión. Muchos, otros no aprenden nunca, pero muchos aprendemos en situaciones así, que Dios es el proveedor. ¿Cómo es que no tenemos que comer y no estamos bien, no tenemos 2 manos, 2 piernas, no estamos bien de salud? ¿Y por qué no tenemos que comer? Las circunstancias se tornan difíciles. Por lo menos en mi caso, aprendí que Dios quería darme una lección, que mi hogar era sostenido por Él y no por mí, no por mi fuerza. Que yo era muy autosuficiente. Yo era el hombre que yo me consideraba el hombre más trabajador del mundo. Y un día Dios me sentó y se cerró todo, que no pude hacer nada, y tuve que depender 100% de Dios. 100% de Dios. Yo salí a buscar y no encontraba nada. Pero el día que me encerré y me arrodillé y rogué a Dios, sencillamente la mano dadivosa de Dios fue extendida. Y hoy puedo decir que el proveedor de mi hogar es Dios, no soy yo. Aun cuando las circunstancias sean completamente adversas, por más difícil que esté la situación en Colombia o en el pueblo en el cual habito con mi familia, Dios nos da lo necesario. Entonces, en la Biblia también nos menciona eso, porque Dios se compadece del necesitado, en este caso del hambriento. Cuando ustedes se acuerdan la alimentación de los 5,000, Dios tuvo compasión de ellos. Dios tuvo compasión de ellos, no habían comido. De hecho, los discípulos le sugieren que lo suelte, que acabe el tema, porque esa gente no ha comido, a ver si compran algo por allí. Y Jesús le dijo: denle vosotros de comer, pero lo que había era muy poco. Y miren el amor de Dios, cuán grande es, que fue capaz de lo poco convertirlo en abundancia. No para demostrar su poder, sino para satisfacer la necesidad de sus criaturas, en este caso, que no solamente estaban hambrientas de la palabra de Dios, sino que tenían hambre física, todos los que se encontraban ahí. Entonces mira cómo Dios muestra su amor en ese caso, ¿verdad? Dándonos de comer. Tenemos que ser agradecidos con Dios por eso, por el pan de cada día. Dios nos muestra su amor, mis apreciados, cuando nos perdona. ¿Tú te acuerdas cuando estabas en el mundo perdido? Para los que estuvieron fuera, algunos dicen: no, yo nací en hogar cristiano, yo soy cristiano de nacimiento. Yo no sé si eso se pueda decir así, pero yo trato de entender a los que dicen así. Cristiano de nacimiento, como si el asunto fuera genético. Ellos nacen en hogares cristianos y nunca han sido cristianos y vienen a ser cristianos ya grandes, aunque nacieron en hogar cristiano. Lo que le quiero decir es que aún naciendo en el hogar cristiano, si tú lo has hecho, siempre una de las grandes necesidades nuestras ha sido el perdón de Dios. Porque nacimos separados de Dios, somos pecadores, nuestra naturaleza es caída. Así que cuando Dios nos ha perdonado, Dios nos está demostrando su infinito amor. Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11, registra la mujer tomada en el acto mismo del adulterio, ¿lo recuerdan? ¿Recuerdan ese episodio tan terrible, difícil? La entramparon, vamos a decirlo así, porque siempre una caída será el resultado de una trampa del diablo. Que use a seres humanos, claro, es que así como nosotros somos instrumentos de Dios, también fácilmente podemos caer en las garras del enemigo y ser instrumentos para destruir en las manos de Satanás. Y una multitud atrajo a Jesús
y habló con Jesús y lo puso entre la espada y la pared y la pobre mujer allí. El hecho es que si fue tomada en el acto mismo del adulterio, ¿dónde estaba el compañero? ¿Por qué no lo cogieron también? Todos sabemos que era una trampa para Cristo, pero la sacrificada era una pobre mujer. Y piedra en mano, estaba la gente allí acusándola. Y ya sabemos lo que sucedió. Jesús comienza a escribir los pecados de todos, los confronta con su realidad. De alguna manera les está diciendo, ustedes son iguales o peor que esta mujer, sin abrir la boca. Y entonces luego se levanta y ya no ve a ninguno, solamente a la mujer allí, llorando, postrada. Y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo te condeno. Quiero que subrayen eso allí porque ahorita vamos a hablar un poquito más de ese tema. Vamos a ahondar allí. Ni yo te condeno. ¿Cómo que ni yo te condeno? Claro, el Hijo de Dios, el que fue concebido no precisamente en pecado, el que no cometió pecado, el que tenía autoridad para condenar, no la condenó. El que sí tenía moral, no la condenó. ¿No te parece que mereciendo la condenación recibas el perdón de Dios? ¿No te parece eso una demostración de amor? Yo me siento amado por Dios. Que es increíble que yo por lo menos haga parte de este ministerio. Estoy aquí no por ser el mejor cristiano, estoy aquí porque Dios me ha perdonado, porque un día me dio de su misericordia, porque un día puso sobre mí o derramó sobre mí todo ese amor infinito que me cubre por completo, no deja nada por fuera, alcanza para todo. No hay pecado tan grande en mi vida que el amor de Dios no pueda cubrir, y Dios me aceptó y me ha dado el privilegio hoy de ser su siervo. Eso es amor. El que se me permita participar en una convocatoria, el que me llame a alguien y me haga una invitación, hombre, para mí, yo no puedo decir que no, ¿cómo? Si es que ese es el resultado del amor de Dios. Yo no me jacto, como alguna vez fui malentendido. Yo no me jacto, que yo no soy el mejor predicador. Y como no soy el mejor predicador, pues me tengo que poner en las manos del Señor y le digo, Señor, úsame, pues, como me dejes solo, me voy a equivocar, voy a hacer las cosas como no son, úsame tú. Y confío en ese amor, no confío en mí, ni siquiera en las capacidades que Dios mismo me haya podido dar, porque lo que tenemos es don de Dios, ¿verdad? No me aferro a Él, me dispongo en sus manos porque sé que me ama y por amor puede hacer de mí o a través de mí algo maravilloso para su honra y su gloria, claro está. Entonces Dios nos perdona, nos muestra su amor perdonándonos, y a veces pasamos por alto eso. Dándote oportunidad de salvación hasta el último momento de tu vida. Eso lo tenemos que tener claro nosotros y decírselo a la gente de allá afuera. Eso es amor. ¿Cómo que una persona llega a tal edad? Yo he bautizado gente de 90 y pico de años. Imagínate lo que significa eso, 90 y pico de años viviendo lejos de Dios. Mas sin embargo, cuando ya no pueden casi ni hablar, cuando ya las fuerzas se han agotado, Dios los acepta en su regazo. ¿Qué es eso? Dime tú, ¿qué es eso? Eso se llama amor. Hasta el último día de su vida hay gente que ha recibido a Cristo en el quirófano. En el quirófano. ¿Y por qué le digo quirófano? Porque alguna vez escuché a un doctor hablar del asunto. Allí en cuidados intensivos, este doctor que está allá en Barranquilla, que siempre lo invitan por acá a Cartagena y viene y nos habla, el doctor Jaraba, cuántos testimonios tiene de su ministerio allí en cuidado intensivo. ¿Y quiénes están en cuidado intensivo? Los que están más graves, que ameritan un cuidado especial porque están, como decimos acá en mi pueblo, permítanme, más allá que de acá. Y allí reciben a Cristo. Miren el amor de Dios hasta el último día de su vida. Podríamos mencionar entonces en Lucas 23, 39 al 43, el ladrón en la cruz. Estaba listo, mi hermano, estaba crucificado. Pero hasta ese momento lo alcanzó el amor de Dios. ¿Dudas del amor de Dios? ¿Te parece absurdo? Porque da la impresión que por nuestro proceder muchas veces no entendemos, no hemos comprendido el amor de Dios. ¿Cómo más nos ama Dios? Y aquí es donde quiero andar un poquito más. Cuando Dios no nos rechaza, hermano. Cuando Dios nos acepta tal cual somos, porque el amor de Dios, que es su esencia, porque Dios es amor, dice la palabra, Dios no hace excepción de personas.
Dios no tiene que ver si tiene 94 años o si tiene 7 añitos. Si es joven, si es hombre, si es mujer, si es pobre o si es rico. Dios no hace excepción de personas. Dios no le interesa si de pronto es un ateo, si es un satánico o satanista. Y ahorita les digo por qué menciono todo esto. Dios sencillamente ama. Dios no puede dejar de amarnos porque Dios es amor. Decía yo, la Biblia dice que Dios todo lo puede, pero hay algo que Dios no puede hacer. Hay algo que Dios no puede hacer y es dejar de amar, porque es su esencia. Dios es amor. Así es así. Dios es amor. Entonces, cuando Dios nos acepta, está demostrando su amor. Yo viví 20 años lejos de los caminos del Señor. Me hubiera gustado conocerlo antes, pero mi vida toda enredada. Pero el Señor tenía planes maravillosos conmigo y yo ni me los imaginaba. Y aquí estamos, para honra y gloria de Dios. Creo que pasó contigo igual. Otro ejemplo de este caso, cuando Dios no hace excepción de personas. Ahora le doy otro, la mujer junto al pozo. No sé si usted considere peor una situación de otra, pero yo lo que creo es que son situaciones distintas, pero que los seres humanos estamos en la misma condición, en situaciones distintas, pero en la misma condición de pecado. Somos pecadores naturales. Aquella fue cogida en el acto mismo del adulterio, esta no. Esta en Juan 4, voy a leer específicamente el 17, te puedo leer toda la historia, usted la ha leído. Dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has hecho, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Miren el paralelo, 2 mujeres. Y conociendo la historia de la mujer junto al pozo, usted se dará cuenta, era samaritana. Y saben la muralla de separación que había entre los judíos y los samaritanos. Jesús tumbó esa muralla por amor, porque no hay nada que pueda impedir que Dios te ame. Sea barranquillero, carmero, sanjuanero o samaritano, de donde tú seas, por terrible que sea esa región donde tú habitas, por más que hayan sucedido cosas malas en esa zona, Dios no deja de amar a esas personas. Y siendo samaritana, ella se sorprende, tú siendo judío y yo samaritana. No es que el amor de Dios no lo aguanta barrera alguna, hermano, ni cultural, ni nada. El amor de Dios rompe esquemas, rompe barreras. Y a pesar de la condición moral de esta mujer, 5 maridos ha tenido, parece que era muy inestable esta mujer emocionalmente. En este tiempo le llamaríamos libertina, de esas que tienen relaciones, al poco tiempo termina esa relación y ya amanecen con una nueva pareja. Si en este tiempo eso es moralmente señalado, y por nuestra cultura machista, ¿no? La mujer siempre lleva la peor parte, porque si es un varón hasta el cuento se echa riendo, ¿verdad? No, eso es más sinvergüenza, pero se dice con un semblante distinto. El tipo te digo como 5 mujeres. Pero cuando se habla el mismo caso de la mujer, como se dice, no, esa mujer no te la concedo yo, no, es terrible, esa mujer tiene como 5 maridos. ¿Sí ven? Si en este tiempo es difícil para la mujer una condición tal, imagínatelo en aquel tiempo, por la cultura, por todo lo que eso implicaba. Yo te pregunto a ti que quizás eres anciano en la iglesia, ayudas ahí en el pastor o estás en la junta, tú hubieras bautizado a esta mujer en una campaña. Tú la hubieras bautizado si ella hubiese querido ser bautizada con esa reputación o aquella que fue tomada en el acto mismo del adulterio. O hubieses dicho, no está apta para bautismo. Esto para meditar. No importa, mis apreciados, cuáles hayan sido hasta hoy tus creencias o cuál sea tu condición moral, sencillamente Dios te ama. Pero quiero que no solamente pienses en ti, sino en los tuyos, en los que tienes a tu alrededor. Y a aquellos que no son tuyos, que no son familia, pero que está el vecino, el compañero de trabajo, a esos que conocemos cuando vamos a las campañas. Yo pregunto, ¿Dios me pudo perdonar a mí? ¿Puede perdonar a esas personas? Dios me aceptó a mí, pero ¿podrá aceptar a esas personas porque se nos está olvidando?
porque están sucediendo cosas, hermanos, que nos dejan mostrarnos incoherentes. Es decir, una cosa es lo que la Biblia está diciendo, que nosotros sabemos, y otra cosa es la que nosotros estamos haciendo. Estamos hablando del amor de Dios, que no cambia, que alcanza para todo el mundo, que no hace excepción de personas, como estamos diciendo ahora, como aceptó estas dos mujeres, y podríamos poner muchos ejemplos más, ¿verdad? Metámonos ahí en uno de esos ejemplos. Dios a mí no me excluyó, y aún estando en la obra le he fallado a Dios, y Dios ha insistido. Un día me quise ir lejos de Dios, y Dios no quiso, no me soltó, y aquí estoy para la honra y gloria de Dios. Y si Dios me ha buscado, si Dios me ha sostenido, y si Dios todavía me sigue dando oportunidad, y recuerden que Dios honra a los que le honran, Dios le da honra a uno, a pesar de todo. Imagínate, ¿por qué yo pensar que aquel no? A mí sí, pero aquel no. Yo estoy acá, pero este no puede estar. Yo quiero que hagamos un paralelo entre Saulo y Pablo. O somos Saulo o somos Pablo, que no es lo mismo. Saulo lo recordamos nosotros como miembro, ¿verdad?, del Sanedrín. No era cualquiera, era un tipo conocedor. Por conocimiento no se perdía. Apasionado por la obra. Oiga eso, apasionado, ¿por qué? Por la obra. ¿Por qué le llamo apasionado por la obra? Porque es al igual que nosotros, donde lo invitaba, iba. Si tenía que coger una chalupa, se iba en chalupa, pero se tenía que ir a pie, se iba a pie, en camello, pero iba. ¿Pero a qué iba? A coger gente para traerlos presos, porque no creían como él creía, porque no se sometían a sus creencias, a todas esas absurdas normas y leyes, exigencias que tenían ahí en ese grupo, en esa rosca, vamos a decir. Ellos no, era uno de los que creía que todo mundo no podía pertenecer allí. Y entonces salía y perseguía a la gente, los ponía preso, y mire al punto donde llegó, a participar en crímenes, en asesinatos. Él mismo lo confiesa a nosotros, tuvo la ropa de aquel que apedrearon a Esteban. Apasionado, entregado, con un conocimiento por lo menos más amplio que el mío. No sé si tú tendrás más conocimiento que él en aquella época, pero el hombre tenía conocimiento de leyes, de normativas, y tan apasionado estaba y tan metido estaba en el asunto que Dios tuvo que intervenir. Dios tuvo que intervenir por su actitud, por cómo trabajaba, por lo que hacía. Era difícil que fuera alguien a su casa a estudiar con él y decirle, no es así como tú estás diciendo. Imagínate un doctor de la ley, ¿quién se le mete por dónde? Porque esa coraza, ¿verdad?, que a veces nos recubre de orgullo y de yo sé más que tú, y es que yo tengo 30 años de estar en la iglesia, creemos que nos hace infalibles. Y así como nosotros actuamos o decimos así es, el mismo Cristo en persona tuvo que intervenir. Un día, por el camino, se le atravesó Jesús. Y digo en mis términos, se reventó contra Jesús. Se reventó, iba apasionado, y aquí iba en el cumplimiento de la misión, porque él estaba cumpliendo la misión. Pero se reventó contra el mismo Cristo. ¿Tú quién eres? Pregunta clave, hermano. ¿Cómo dijo Saulo? ¿Y tú quién eres? Es que el doctor de la ley, es que ese apasionado por la obra, ese que iba en camello, en chalupa, a pie, a donde le tocaba ir, y era capaz hasta de matar en nombre de su fe, no conocía a Jesús. No conocía. ¿Quién eres tú? No conocía a Jesús. Me acuerdo del joven rico, el mismo Cristo le dijo, una cosa te falta. A Saulo una cosa le faltaba, y era conocer a Jesús, tener un encuentro de tú a tú con Cristo para que lo redireccionara. Porque nosotros hoy podemos tener mucho conocimiento y mucha experiencia, pero sin Cristo tenemos la necesidad de ser redireccionados, porque es probable que por donde vayamos no sea. Vamos a estar sacrificando gente. Saulo sacrificó gente en cierto sentido buena, gente fiel, gente que Dios había alcanzado con su amor. Estamos hablando del amor, no nos hemos salido del tema. Gente que era cubierta por el amor infinito de Dios, gente a la que Dios había perdonado, gente a la que Dios había aceptado a pesar de sus defectos, pero no encajaba en las exigencias. Saulo
las eliminaba de alguna manera u otra. Unas eran muertas, otras eran puestas en la cárcel. Después de ese encuentro con Jesús, desaparece Saulo y nace una nueva vida. Pablo, un apóstol, una persona nueva, que tuvo que humillarse, que comenzó recogiendo de los frutos de sus acciones pasadas. Los discípulos no era que no lo aceptaban, era que le tenían miedo. Cuando lo vieron, corrieron. Pero Dios estaba con él. Ahora sí, Dios estaba con él. Y mira, le hizo sentir en carne propia, ¿no?, el rechazo. Por una razón o por otra, en este caso por miedo, los discípulos huyen. Pero no, tranquilo, que Él es de nosotros. Va a trabajar con nosotros ahora. Y ahora encontramos un apóstol Pablo que ahí nos deja Romanos, nos deja Gálatas. ¿Cuánto nos dejó el apóstol Pablo ahí? De sus experiencias. Y hoy nos dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Pero está hablando Pablo, no vas a imitar a Saulo. Algunos yo creo que nos hemos equivocado porque estamos imitando a Saulo. No, tenemos que imitar a Pablo en caso tal. Así como él imitó a Jesús, nosotros tenemos que imitar a Jesús. Ahora habla de amor. Ahora es consciente de que el mal está en él. Cuando era Saulo, él veía el mal en otros. Pero ahora dice, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Lo han leído? Mire el cambio tan abismal, tan abrupto, ¿verdad?, que logró la intervención divina. Ahora sí habla de amor, y ahora la obra la hace movido por el amor de Dios. Porque es que nosotros tenemos que conectarnos con Dios para que entonces ya no nos movamos en la obra por deseo, por sentimiento, por esa afectividad, por si me gusta o no me gusta, no. Que nos mueva el amor de Dios, y para que seamos movidos por el amor de Dios tenemos que conectarnos con la fuente del amor que es Dios y tener ese encuentro personal con Cristo. Imagínate que íbamos a bautizarnos, la señora decide, un predicador va, se encuentra con una señora que conoció hace años, la visita, la persuade, dirigido por el Espíritu Santo, y la señora decide entregar su vida a Jesús, ya casi a los 90 años. Me lo comunican a mí, encárgate de eso. Y hombre, ¿cómo no? Con gusto. Esta noche llego a la iglesia y la hermana, que tiene un grupo en su casa donde asiste la señora, muy molesta, con su cara de desagrado, me dice, no estoy de acuerdo que se bautice a la señora. Ay, Dios mío. Hablo con el pastor, me dice, quédese quieto, deje eso ahí, porque entonces querían que yo fuera a hablar nuevamente con la señora. ¿Qué le voy a decir? Que no se va a bautizar. Pastor dijo, yo me encargo de eso con el otro predicador. Usted vaya a hacer lo que tenga que hacer. Bueno, estuve por ahí cerca precisamente haciendo una consulta que me pidieron, también viendo un enfermito. Y me encuentro con la hermana y tenía un semblante distinto. Estaba contenta, estaba feliz. La que en la noche me había dicho con cara amargada que no estaba de acuerdo. ¿Sabe qué me dijo, hermanos? La señora no se va a bautizar. Con una cara de felicidad, con una sonrisa como la que yo estoy tratando de imitar ahorita. Y en mi corazón eso fue una puñalada. Yo dije, el pastor viene para acá ahorita, deje que ellos hablen. ¿Cuál era el problema? La señora, cuando estuvo hablando con el predicador, que no fui yo, fue otro, él le hace el llamado y el predicador le dice, Cristo la ama y que nunca es tarde y que todavía Dios le está dando la oportunidad. Ella dice, lo que pasa es que yo tengo un problema. Dígame, no hay problema que Dios no pueda solucionar. La señora le dice, yo juego cartas. ¿Qué decimos todos? ¿Qué dice el hermano en mí en estos casos? Como predicador, como laico cuando va a campaña a hacer visita. ¿Qué dice de Neri? ¿Qué dice? Lástima, hombre, porque Jesús te ama. Pero si jugando cartas no te va a aceptar. Eso es lo que decimos. ¿Qué decimos nosotros? Recibe a Jesús en tu corazón. En ocasión del bautismo vas a recibir el don del Espíritu Santo y es con ese poder que Dios va a transformar tu vida. Y pídele tú que te quite eso. Luego el pastor va, llegó el momento de la hora acordada para el bautismo, la señora dijo no. ¿Y sabe qué dijo la señora? La hermana fulana dijo que yo no podía. Y como siempre la gente débil le cree más al diablo. ¿Quiénes somos? ¿Saulo o somos Pablo? Porque cada vez que nosotros hacemos esto, que nos creemos con la autoridad, hermano, para decirle a una persona que no puede seguir a Jesús, que no puede pertenecer al Sanedrín, estamos siendo Saulo. Y nos convertimos en asesinos de almas. Somos asesinos de almas y el mandamiento dice no matarás. Y esa se la van a cobrar a la hermana. Y a ti también te van a cobrar a las cuales has impedido que lleguen a Cristo.
¿Por qué has considerado que porque no tiene la falda larga no se puede bautizar? ¿Por qué has considerado que es una mujer de la vida alegre, le decimos a la prostituta? Porque quizás ha tenido 5 o 10 maridos, le has dicho que no. No, primero, oye hermano, es mí y demás, primero tenemos que hacer un trabajo con esas personas. Oye hermano, ¿de dónde saca usted eso, hermano? Usted es Saulo. ¿Qué trabajo vas a hacer con una persona de esa? Tú no puedes hacer nada con una persona de esa. ¿Cómo le cambias tú la vida a una prostituta? Dime, no, yo le pongo una mesita de frito aquí en la esquina para que ella frite y venda frito y ya no tenga que prostituirse. Tú no sabes que en la mayoría de los casos eso es un espíritu. Y ese espíritu no va a salir con una mesa de frito. Necesita a Cristo en su vida, en su corazón, para que ese espíritu de prostitución salga de ella. Hay mujeres de esas que no tienen ni siquiera la necesidad económica, pero están en eso porque están atadas, están presas por el espíritu de prostitución. Y solamente Cristo puede romper esas cadenas. Y entonces, ¿de dónde sacamos ese asunto de que hay que hacer un trabajo con ella primero? Primero hay que hacer un trabajo con ella. Por ahí estaba en cierta reunión yo, se acordaba y sé que se ha acordado en otras congregaciones hacer algo, capacitar más a la gente, meterle más creencias fundamentales para retener a la iglesia, para que los nuevos conversos no se vayan. No bautizar a cualquiera. Eso para bautizar es un problema y el pastor ha tenido que bautizar sin la aceptación de la iglesia y la iglesia está brava porque yo no sé quién le dijo a la iglesia que la iglesia decide quién se bautiza y quién no. La iglesia lo que puede, según el manual, es decidir si acepta al bautizado allí en esa congregación o no, pero el bautismo, la iglesia no es la que decide quién se bautiza o quién no. Si Jesús lo aceptó borracho, si Jesús lo aceptó jugador de cartas o como sea, ¿quiénes somos nosotros? Se nos olvida que nosotros estábamos en la misma. Terrible, porque han acordado de no bautizar a cualquiera y resulta que Jesús vino por los cualquiera. Lucas dice eso, 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. ¿A quiénes? A los perdidos, hermano, a los perdidos. Entonces quiero reconvenirlos en esta mañana a todos para que ahonden en este tema. No se ha dicho todo, pero quiero confrontarlos, hermanos, con esta realidad que estamos enfrentando en nuestras congregaciones, en esas congregaciones a donde vamos a predicar y que nosotros como laicos, al igual que Saulo, sacamos pecho y echamos mano de cualquier cosa. Ahorita que el hermano mencionaba el tema de la Navidad, vamos a estudiar bien el tema porque se están condenando a los hermanos. Se están, sin saber eso, de acuerdo a lo que dicen los pentecostales. A nosotros no nos importa lo que digan los pentecostales, sino lo que Dios nos ha revelado. Les invito a que nos conectemos, hermanos, y nos conectemos también con Cristo cada día, a la fuente del amor, y pidámosles de ese amor que sí es capaz de amar sin condicionar a nadie. Porque mientras sigamos con ese amor humano vamos a estar calificando quién sí, quién no. Pero el día que Dios hinche nuestro corazón de su amor, nosotros vamos a valorar esas almas, hermano. Dicen, no, lo que pasa es que estos laicos quieren bautizar a todo mundo. Claro que queremos bautizar a todo mundo si esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Y tú sabes lo que cuesta un alma. Dice, te olvida lo que Cristo pagó por un alma. Para que vengas tú con tus observaciones de Saulo, a decir que no puede ser bautizado o bautizada porque primero hay que hacer un trabajo con ella. Tú vas a reemplazar al Espíritu Santo, tú vas a hacer la obra, la única, la obra que solo puede hacer Dios. Nosotros, hermanos, tenemos una parte que hacer, pero es una parte y tiene límite, de ahí para allá el Espíritu Santo. Hermano, pero es que nunca ha venido a la iglesia. ¿Por qué no la fuiste a buscar antes? Mientras tú no la invitaste, mientras tú nunca la visitaste, el Espíritu Santo estaba trabajando en su corazón. Por un video, por un cántico, él la tocó y hoy está aquí. ¿Cómo le dices que no si se quiere bautizar? Ahora de ahí en adelante se bautiza, es responsabilidad tuya. Entonces sí, enséñale que guarde todas las cosas. Entonces sí, enséñale que guarde todas las cosas. Pero nosotros, hermanos, no somos ninguno para rechazar. El dueño de la obra se llama Jesucristo y su amor alcanza para todos. Que el Señor nos bendiga, mis apreciados.